Nos está visitando la candidata a concejala de Somos Necochea, Graciana Maizani. Graciana, buen día, ¿cómo estás? Buen día Daniel, buen día a la audiencia. Bueno, no sé si Jorge nos estará escuchando, pero le vamos a desear una pronta recuperación. Exactamente. Que baje sí. 20 cambios y se cuide, que es cuide necesario. Y que vuelva. Porque aparte yo creo que lo hace a propósito para hacerme trabajar a mí, pero vos no le digas nada. Bueno, no se va a enterar. No se va a enterar. Pero va. Más allá de todo, de a poquito va mejorando y seguramente la próxima semana estará manejando el programa nuevamente. Pero bueno, estamos ya en la bajada hacia el 7 de septiembre. Sí, sí. Mañana ya empieza la vida electoral, así que hoy son la última jornada así donde podemos charlar abiertamente de todo esto y las propuestas de los candidatos, así que quiero que si podemos hacer un análisis de cómo ha sido la campaña para ustedes, para vos particularmente, sí. cómo te han recibido, cómo estuviste. A ver, fue una campaña corta, intensa, por momentos rara o distinta a como veníamos acostumbrados. Hubo mucha apatía los primeros días de campaña por parte del vecino que no quería saber nada con una elección. A ver, había aquel que no quería saber nada y aquel que todavía no sabía que había elecciones el 7, sí, ¿no? Sí. Así que la verdad que en ese sentido fue complejo. No difícil, pero sí complejo salir a caminar y a recorrer. Después la verdad es que fuimos muy bien recibidos en cada lugar al que fuimos, tanto en el interior, Quequén, Necochea. La verdad que nos han recibido muy bien los vecinos, se han digamos, puesto a escuchar nuestras propuestas, propuestas que tienen que ver con cuestiones, vinimos trabajando mucho sobre 3 premisas, que son cuestiones básicas que necesitamos para nuestra ciudad, la ordenanza de zonificación 2005 del 81, hay que de una buena vez por todas modificarla para ordenar la planificación y el crecimiento de nuestra ciudad. Por supuesto que va a llevar un largo trabajo, pero la verdad es que me pone contenta porque todos los candidatos han hablado de lo mismo a lo largo de esta campaña. Claro que tiene que ver con algo que nos pasa hoy o que está en discusión en el vecino, que tiene que ver con la maltería, si sí, si no, si en ese lugar o no, y ha hecho que se hable de esta cuestión. Nosotros es algo que veníamos ya planteando hace un tiempo, que se ha venido trabajando desde el radicalismo, desde el PUA en adelante, pero bueno, finalmente... Fue el primer atisbo de hacer un cambio de aquella vieja ordenanza que después... quedó ahí, no se avanzó más. Exacto. Bueno, la verdad es que ya teniendo esa base de trabajo, que por supuesto hay que reverla porque la ciudad ha seguido creciendo y ha ido cambiando, han mutado determinadas cuestiones. Yo creo que la más dinámica de las ordenanzas tendría que ser la de zonificación. Sin embargo, es la más estática que vemos desde la década Exactamente, del 80. Y después vemos cada una de las sesiones del Consejo Deliberante y en el orden del día yo creo que casi todas hay alguna vía de excepción para algo. Pero sí, olvídate. Igual hubo en un momento se programó o se pensó en hacer algo con el tema de las avenidas y las instalaciones comerciales y después se fueron haciendo las excepciones. O sea, nunca hay digamos que un acuerdo general que permita sostener en el tiempo un plan de zonificación. Así es, tal cual. Y la verdad que bueno, me pone contenta que hoy todos los sectores estemos hablando de lo mismo en este sentido, porque quiere decir que a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la mitad del Consejo Deliberante, realmente va a haber vocación de trabajo en ese sentido, que creo que va a ser una discusión que nos va a llevar al menos un año, porque hay que integrar a todos los sectores y después, bueno, hay que también incluir en esto a la provincia para refrendar estas modificaciones. O sea, es largo el camino, pero creo que es necesario si realmente queremos que nuestro distrito crezca de manera ordenada y que, bueno, no nos pasen cuestiones como las que estamos hablando ahora, de si maltería sí, maltería no, pero aparte, si en ese lugar o no en ese lugar. Digo, bueno, estas cuestiones no nos pueden pasar. Lo que hace todo ese tema también es que cuando empezás a tomar determinaciones quedan muchos en el camino, muchos afuera, después los tienes que reordenar. No, es un trabajo que tiene... Pero bueno, es algo para celebrar que hoy se esté hablando desde todos los sectores. Es interesante que se pueda hacer, que se pueda iniciar. Sí, nosotros cuando hablamos de esto con los vecinos, a ver, todos entienden que tienen que ver también con
con su vida cotidiana. Cuando hablamos en Quequén, el de zonificar y ordenar el puerto, la zona industrial portuaria que se viene hablando y que hoy no tenemos ni siquiera organizada, bueno, todo tiene que ver con estas cuestiones. Cuando hablamos en Quequén, hacemos mucho hincapié en esto porque hay muchas personas que viven y conviven con ese desorden, ¿sí? Sí. Pero bueno, creemos que esto es fundamental y es muy, muy necesario. Después venimos trabajando sobre una contratación que tiene que ver con para el trabajador de la salud, el trabajador profesional de la salud, que la verdad lo que pensamos es que hay que tratar de incentivar a que cada vez más profesionales vengan a instalarse en nuestra ciudad. Hoy tenemos más servicios, nuestro hospital cada vez necesita prestar más atención y los médicos siguen siendo los mismos que venimos teniendo, así que hay que buscarle la vuelta. No sé si va a ser la solución, pero al menos es una propuesta para tratar de incentivar a que vengan más profesionales a instalarse en nuestro distrito, obviamente con un incentivo que tiene que ver con una cuestión, un pago, un plus en su pago para que elija y venga a instalarse a nuestro distrito, pero también que garantice la atención exclusiva en el efector de salud público. Creo que esto es importante. Hay otros distritos que lo vienen haciendo. ¿Por encima de la carrera profesional hospitalaria? Por fuera. Por fuera. Exacto. Tandil lo viene haciendo. Viene generando estas contrataciones, así que bueno, creo que es un incentivo y una herramienta más que podemos hacer, que podemos crear desde el legislativo para que el ejecutivo lo ponga en función, y creo que en esto tenemos que estar todos de acuerdo al momento de hacerlo, porque es algo de lo que tenemos que ocuparnos todos, los partidos políticos, ¿no? El estado de situación del sistema de salud. Ahí seguramente desde la contrapartida del ejecutivo se va a plantear de dónde sacamos la plata. Sí, por supuesto. Bueno, pero ahora anunciaron un descuento del 50% de tasas. Sí. A ver, si hay para eso, hay para invertir en salud. La salud es un servicio que todos debemos prestar, entonces que no quede solo en un eslogan de campaña que después no sea una realidad, porque hasta ahora cada vez que se ha querido beneficiar a algún sector, en teoría no hay plata. Ahora, cuando llega la campaña y hay que anunciarlo, de repente aparece de todos lados. Pero bueno, sin ánimos de chicanear, creo que en esto tenemos que realmente trabajar todos juntos para tratar de que esta modalidad, que es una propuesta que hacemos desde este sector, quizás puedan haber otras que puedan ser mejores o que se puedan... Que puedan ampliar. Exacto, que puedan ampliar la propuesta, pero creo que hay que trabajar definitivamente en esto. Poner la idea en la mesa para trabajar. Y traer más profesionales, que hoy es lo que necesitamos. La verdad es que los profesionales que nosotros tenemos hoy hacen un gran esfuerzo por sostener cada uno de los servicios en el hospital. Hay médicos que se las pasan haciendo guardias y esto, a ver, genera un agotamiento también en el profesional. Sí, el sistema de salud en Necochea tiene una crisis importantísima porque no tiene tampoco apoyo mucho apoyo de la parte privada. Bueno, ha quedado muy reducida. Bueno, a ver. La anterior desapareció. La sí, otra no, y a ver, nosotros tenemos hoy... creo que hay que coordinar un poco más el trabajo desde la Secretaría. Creo que la Secretaría no está solo para administrar los efectores de salud público. Nosotros hoy tenemos el Taraborelli, hoy transformado y mutado. Hoy es un hospital polivalente. Sí. Ya no es un hospital de salud mental. Y no nos hemos planteado a ver qué vamos a hacer con aquellos que necesitan atención en salud mental, que se atendían en el Taraborelli, ¿a dónde van? ¿Quién los va a atender? ¿Quién va a sostener esa atención? Porque el Ferreira tampoco la tiene. No. El Irurzun tampoco. Bueno, esto tampoco nos hemos puesto a pensar o a verlo con un poco más de amplitud. Yo creo que la mirada tiene que ser un poco más amplia y hay que incluir a todos los efectores de salud, no solamente los públicos, hay que incluir también a los privados. A la clínica de salud mental privada y también a la clínica Cruz Azul, que tiene otras atenciones. Pero bueno, creo que la visión debe ser un poco más amplia al momento de administrar la salud en el distrito. La otra premisa con la que venimos trabajando, así ya nombro las tres, tiene que ver con la derogación de la polinómica que actualiza el aumento automáticamente. Esto hay que volver a discutirlo en el Consejo Deliberante. Creo que todos coincidimos en que esto tiene que ser así, porque es el órgano donde se van a recepcionar o donde podemos levantar la voz del reclamo de los vecinos. Una tasa es una contraprestación de un servicio. Sí. Si el servicio no se presta, bueno, hay que replantearla y repensar qué hacemos con ese fondo. Está bien. Ahora, ¿por qué se plantea desde tu punto de vista que la polinómica no tiene que estar cuando todo lo que es servicio va aumentando constantemente
y no para, es decir no, seguro, pero cuando ha bajado mucho, pero tampoco es que tal cual, pero cuando el servicio no se presta, es ahí donde el aumento no debe existir, porque vuelvo a repetir, es una contraprestación a un servicio que se presta. Si vos pagas alumbrado, barrido y limpieza, y en tu cuadra no tenés ni alumbrado ni barrido porque tu calle es de tierra, entonces el pago de esa tasa no corresponde. Bueno, esto hay que reverlo, que es una discusión de años también, de la conformación también, de cómo está planteada nuestra ordenanza fiscal impositiva. Tampoco quiero... no me pongo en contra, ¿sí? Pero hay cuestiones que tenemos que rever y que realmente... A ver, tenemos que trabajarlo entre todos. Hay cuestiones que tienen que ser políticas de Estado y en las que tenemos que estar todos de acuerdo. Así como lo tenemos que hacer con la zonificación, lo tenemos que hacer con la salud, con la economía del municipio, porque hay que sostenerlo. Tiene que traspasar los gobiernos, tiene que traspasar nuestro paso, digamos, también por el Consejo Deliberante. Hay cuestiones las que ya no podemos seguir discutiendo y no puede ser que no nos pongamos de acuerdo hoy en el 2025. Hay cuestiones... que tienen que ver con internismo, con diferencias políticas, que me parece que si todos queremos que el distrito crezca, tenemos que dejarlas de lado para generar las herramientas que sean necesarias y que se sostengan en el tiempo. Si no, la política va a seguir variando. Vamos a ver esto que pasa a nivel nacional, que también es un poco a lo que nos han llevado durante este tiempo de campaña, estos dos polos. Me parece que estar de un lado o del otro hoy no suma en ese sentido. Me parece que hay que tratar de generar un equilibrio y eso también es un poco lo que planteamos desde nuestro espacio. Nosotros creemos que somos Necochea, en este caso, es una fuerza que viene a plantear ese equilibrio que necesitamos en el Consejo Deliberante, esa coherencia para tratar de generar las propuestas que sean para crecer, siempre con el ánimo de aportar, no de venir a romper, ni venir a pegarle a uno o al otro, sí a sugerir aquellas modificaciones que creemos necesarias, porque seguramente veremos en algún tema en particular que son necesarias para nutrir a ese proyecto y por supuesto a proponer todo lo que sea necesario para el distrito. Creo que es el momento de dejar estas cuestiones nacionales por ahí que nos generan mucho ruido, que nos embarullan, que nos hacen hablar de los bolsos de López o del 3% de Carina y que nos hace perder de vista que nosotros hoy somos candidatos acá a nivel local y que lo que queremos es que Necochea crezca. O sea que desde ese punto de vista, entonces, vino bien que se separaran las elecciones de la provincial de la nacional. Y totalmente, porque nos hizo hablar de temas locales a los candidatos. Sí, dejar tanto eslogan nacional. Ni siquiera tanto provinciales. Y más que nada, hablar de acá, de lo que le pasa al vecino, qué es lo que necesita que se resuelva. La verdad que a ver, si bien a todos nos tiene que importar en el país que vivimos, la provincia que vivimos, porque por supuesto que tiene que ver mucho la política que se tome para el crecimiento, pero también es una realidad que hace años venimos hablando de cuestiones nacionales y no de lo que nos pasa a nivel local. Yo he pasado por el Consejo Deliberante y las discusiones nacionales por una política u otra, si era Macri o era Cristina, nos llevaban a veces 1 hora de sesión y la otra media hora eran temas que eran para Necochea. Entonces esto no nos puede pasar más en el Consejo Deliberante. Está bien. Graciana, en la recorrida que estuviste haciendo también anduvieron por el interior, por supuesto. ¿Cómo viste el interior? ¿Qué te dice la gente de la Dulce, de Fernández? Y la verdad es que no están muy contentas con el estado en el que se encuentran las delegaciones. A ver, yo siempre hablo por ahí del mismo ejemplo. Fernández tiene otra idiosincrasia propia, cada una son distintas. Fernández y la Dulce, por ejemplo, o Santa Marina. Pero, por ejemplo, la Dulce, que siempre se caracterizó por ser una localidad ordenada, limpia, con la cooperativa que es muy pujante, que aporta mucho al crecimiento de la Dulce, hoy las calles son un desastre, por ejemplo, ¿no? Eso que mantenía el Estado, que debe mantener el Estado, hoy no sucede. Y no sucede en la Dulce y no sucede en Fernández. Fernández también fuimos 2 días después de la lluvia, que si bien ya estaba todo seco, era terrible el estado de situación de las calles, personas que tienen su comercio, que lo tienen en su casa además, y no pueden salir o no pueden entrar aquel que va a hacer una compra porque tiene una laguna en la puerta de la casa. Bueno, todas estas cuestiones hay que ordenarlas, de nada sirve pasar la máquina y que la calle se siga hundiendo y el agua después se estanque. Necesitamos tener un plan de entoscado integral en todo el distrito. Me parece que hay cuestiones que ya es hora de que empecemos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Yo ayer planteaba el tema
de las luminarias y me planteaban que se está haciendo un recambio de luminarias. Sí, pero lo estamos viendo hoy en el centro y hay lugares en la periferia que no tienen ni una luz. ¿Por qué no arrancamos por la periferia si el centro ya tenía? Y con esto no digo que esté mal, pero digo, hay que ordenar esas prioridades. Sí. Y me parece que un poco eso es lo que nosotros vamos a plantear, que por supuesto tiene que ver con las prioridades que tienen los vecinos hoy. Y eso es lo que vamos a tratar de llevar al Consejo Deliberante si la gente nos elige el 7 de septiembre. ¿Cómo ha sido el andar de Somos en este derrotero de la campaña? La verdad que, a ver, muy bueno. Nosotros venimos también desde... bien radical, bien representante, claro, bien representante de la ideología de la Unión Cívica Radical. Exacto, nosotros venimos ya con digamos, nos pusimos en marcha con la asamblea desde el radicalismo y después, bueno, surgió esta alianza que es la que se definió a nivel provincial, que nos tocó integrar al radicalismo y por supuesto esta lista refleja lo que los afiliados eligieron dentro del radicalismo en esa asamblea. Hay otros sectores, otros partidos que integran Somos a nivel provincial. Por ejemplo, está María Eugenia Libera, es la segunda candidata a senadora provincial, es de Mar del Plata y representa al socialismo. Maxi Suescun, bueno, es el primero, es radical, intendente de Rauch, pero la realidad es que está integrada por otros partidos. Nosotros, en este caso, como no había una representación fuerte, cuando fuimos a presentar la lista en La Plata, quedó conformada como el radicalismo la había ordenado. Si bien hay representación o hay representantes de otras fuerzas, no estaban con la fuerza necesaria para poder encarar una campaña. Así que bueno, quedó integrada por el radicalismo, pero no quiere decir que no haya otros sectores que integren la alianza. Somos. Está bien, y eso seguramente de acuerdo a cómo sea el resultado de las elecciones va a generar un futuro de esa alianza en un trabajo conjunto para más adelante y Totalmente. En vista de lo que será las elecciones de las próximas. Sí, a ver, es una elección bisagra. Esto es como el inicio de lo que va a ser la campaña en el 27. Todo el trabajo que hagamos hoy tiene que dejar sentadas las bases para el trabajo que tenemos que hacer a futuro de cara al 27 y construir esa opción que el vecino necesita. No mencionaste al tercer candidato a senador. Lo voy a mencionar, sí, tenés razón, me olvidé. Que está no quiero... El tercer candidato a senador es Damián Univaso, que es de acá de la ciudad. Bueno, también es radical. También. Y nada, yo hablaba y lo planteaba en términos de hablar de otros sectores que integraban para que no se ofenda. Nada, pero bueno, bien. Un saludo, Damián, sí. No, y él también, escuchando. a ver, no. Por supuesto que me cuesta por ahí quizás ser objetiva. Por eso te estoy. Pero bueno, la verdad que es incansable su trabajo. Es muy intenso cotidianamente, no solamente en época de campaña. Y él viene trabajando, por supuesto que tiene ganas de ser intendente y en eso va a trabajar, pero bueno, hay otras aspiraciones también dentro del radicalismo, como para no ponerme de un solo lado, todas son válidas y hay que trabajarlas. Lo que sí creo que así como llegamos a una única expresión este año para la lista del radicalismo que nos logró tener a todos juntos trabajando con un mismo norte, lo mismo pienso de cara al 27. Creo que esa construcción se tiene que dar y tiene que haber una única opción. Pero bueno, eso nos va a llevar más tiempo y bueno, tenemos también 2 años todavía para trabajarlo. ¿La niña? ¿Cómo anda la niña? La niña muy bien, está en el jardín, está ya agotada también ella, por supuesto, porque la sacamos de un lado para el otro, la sacamos de sus horarios y de su casa y de sus ámbitos de su zona de confort, ¿no? Claro. Ya un poco... Los papis están a full para todos lados. Sí, y por ahí ella, mucho de quedarse en casa, por ahí los dos laburamos, pero hay un momento del día en que llegamos y ya somos muy caseras por ahí con Ainara, o por ahí si el papá va a jugar a la paleta, podemos ir al club, o alguna de esas cuestiones que en este mes, por supuesto, no se ven. Nada, claro. Entonces es complejo y ella también está agotada igual que nosotros, pero bueno, a veces le cuesta un poco más entender algunas cosas
porque por supuesto no es lo que ella elige, ¿no? Ya va a agarrar viaje para todo eso. Y se va a aprender después en la campaña y todo lo demás. Veremos, como pasa y siempre. Si no, y si elige otro rumbo, bueno, también ahí vamos a estar sus papás para también. acompañarla, ¿viste? Porque no todos les gusta o se prenden. De mis hermanos, la única que le prendió fue a mí. Mis dos hermanos no. Y mis viejos militaban. Mis viejos militaban y mis hermanos no, cero interés. Está bien. Bueno. Les interesa por lo que hablamos en la familia, pero no para militar, ni mucho menos. Así que, bueno, también hay eso. Graciana, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Suerte para el domingo. Bueno. Y que haya mucha participación, que vaya mucha gente a votar. Va a estar lindo, por lo menos va a estar frío, pero va a ser sol. Sí. Así que esperemos que vaya más número de gente que lo que se piensa que va a llegar. Y que bueno, después el lunes estaremos haciendo un recuento de las cosas que pasaron y cómo les fue a cada uno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí pedirles a los vecinos que vayan a votar el domingo 7. La cita que tenemos todos es con la democracia, es muy importante que elijamos a quienes nos representan, así que es importante participar y ejercer ese derecho a elegir. Por supuesto que yo voy a pedir que acompañen la lista de Somos, que es la lista que representa al radicalismo en la ciudad de Necochea, porque además creemos que somos la opción, esto que hablaba anterior, somos la opción que puede generar el equilibrio necesario en el Consejo Deliberante entre los dos polos que hoy se pegan unos a otros sin tener una propuesta, digamos, local. Así que, bueno, como creemos que somos esa fuerza que necesita Necochea, les pedimos que el 7 de septiembre acompañen la boleta rosa que van a encontrar en el cuarto oscuro. Gracias. La palabra de Graciana Maizani, candidata a concejala de Somos Necochea y pasó por Voces de la Ciudad. Ferretería de la